Bienvenidos a esta nueva clase, la clase número 2 del módulo Crecer. Esta clase se titula Experimentar cambio de vida. Experimentar cambio de vida. Qué tema tan impresionante, tan emocionante, ¿no? Porque ¿quién no quiere un cambio de vida? ¿Quién no quiere experimentar algo distinto? Un cambio verdadero en nuestro corazón. Porque una cosa es decir que hay cambio y otra cosa es experimentar el cambio. Y eso es lo que vamos a estudiar a través de esta clase, porque en este módulo Crecer estamos tratando precisamente con el tema de ser distintos, de ir más allá de donde hemos llegado. En el primer módulo hablamos de venir, pero ahora se trata de no solo venir y estar allí, sino crecer, madurar, desarrollarse. ¿Qué significa experimentar un cambio de vida? Bueno, experimentar un cambio de vida significa dejar tu vieja vida y llegar a ser como Cristo, llegar a ser como Jesús. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor obviamente, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que crecer y llegar a ser como Cristo. Ese es el cambio de vida. Hebreos 5:13 y 14 también dice, y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, como bebés, incapaces de juzgar rectamente. Pero la comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir, eso es clave, distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando nosotros experimentamos el cambio de vida, vamos a poder dejar de ser bebés espirituales y poder llegar a la madurez, a ser capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, ser capaces de entender el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. No seamos como niños. Un niño no sabe discernir, un niño no entiende las cosas, un niño juzga de acuerdo a su limitado entendimiento. Un niño no entiende por qué, por ejemplo, tú lo corriges muchas veces. Él lo ve como algo, como que tú quieres castigarlo, quieres algo mal contra él. Y si no le explicas pausadamente, el niño no va a entender. Va a entender solamente que tú le has castigado por alguna razón. Un niño no entiende por qué tú no le permites, por ejemplo, manejar un auto, por qué tú no le permites jugar con cuchillos, y tal vez él llora y dice malo, malo. ¿Por qué? Porque tiene una mente de niño, pero el adulto entiende, razona, y a eso queremos nosotros llegar, porque el cambio de vida, como digo, no solamente es venir, sino es crecer también. Ese es el proceso, venir a Jesús, entregarnos a Él, luego crecer, luego ser más maduros en carácter, aprender a sobrellevar los unos a los otros nuestras cargas, aprender a depender de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios. Eso es madurar. Cuando nosotros maduramos, cuando nosotros crecemos, dejamos lo que era de niño. Dijo el apóstol Pablo, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ahora que soy grande he dejado lo de niño, ¿sí? Entonces hay que crecer. Después de crecer viene servir. Hay que servir ya cuando ya tienes la fuerza, la formación, el entrenamiento necesario. Entonces tienes que trabajar, tienes que servir de algo. Y luego hay que ir también. Ese es el proceso del cambio de vida. Hay 3 aspectos de la salvación que también quiero resaltar en este momento. La salvación comienza con la justificación, lo cual nos deja en una posición delante de Cristo como si no hubiéramos pecado. La justificación trata con nuestro pasado,
lo cancela el pasado y nos deja en un presente que es el nuevo aspecto de la salvación, la santificación. La santificación tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando, el hoy, el presente, el que Él me ayuda a ser mejor, el que Él me ayuda, el que me esfuerzo a dejar atrás el pecado, la maldad, el resentimiento. Y luego la glorificación tiene que ver con el tiempo futuro. Y todo eso son aspectos de la salvación que nos llevan a nosotros a entender que este caminar cristiano, mis queridos hermanos, es un proceso largo, es un camino, no es una carrera de 100 metros, es un maratón, es algo que vamos creciendo poco a poco. Experimentar el cambio de vida entonces es algo muy poderoso. Y la clave principal, como tú y yo podemos experimentar el cambio de vida, es a través de la palabra de Dios. Tú no vas a experimentar un cambio de vida si no te alimentas de la palabra. Es como el bebé, si no le das comida, no va a crecer, no se va a desarrollar correctamente. Si tú no comes nutritivamente, vas a quedar raquítico. Igual es en lo espiritual. Jesús dijo cuando el enemigo vino a tentarlo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tienes que comer la palabra de Dios, número uno. Y número dos, tienes que practicar esa palabra. No solamente comerla, alimentarte de ella, sino ponerla por obra. Y eso es lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo en el versículo 7, capítulo 4, versículo 7 de Primera de Timoteo. Le decía, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Él quiere que nos ejercitemos. ¿Qué quiere decir ejercitar? Desarrollar hábitos. El ejercicio es algo que tú haces continuamente. Es una disciplina que no comienzas un día. Algunos hacen ejercicio 2 días y ya quieren perder todo el peso que ganaron en todo un año de estar comiendo y comiendo y comiendo. No es así. El ejercicio es una disciplina diaria. Son hábitos que tú te formas. Y queridos hermanos, para que tú crezcas, tienes que establecer rutinas, hábitos, disciplinas en tu vida para experimentar verdaderamente el cambio. Si no, te vas a quedar siempre como un bebé espiritual, un bebé berrinchoso, un bebé que no entiende, un bebé que no comprende las cosas. Necesitamos nosotros entonces, para experimentar el cambio de vida, necesitamos alimentarnos de la palabra y ponerla por obra, ejercitar las disciplinas espirituales que Él nos ha dado, porque Él, dice el apóstol Pedro, Él nos ha dado ya todas las promesas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya las tenemos, pero tú tienes que esforzarte, experimentarlo, ejercitarte, comer la palabra de Dios. Entonces, hoy quiero hablar acerca de cómo desarrollar el manejo de la Biblia, porque esa es una de las disciplinas más fundamentales del cristiano, el aprender a atesorar su Biblia, el guardarla en tu corazón, el meditar, el oír la palabra, el memorizar la palabra, el permanecer firmes en la palabra. Eso es algo muy importante que nosotros necesitamos experimentar y aprender la palabra. Yo he hablado de este tema en alguna otra ocasión con la mano, con los dedos de la mano, 5 cosas y la sexta es la aplicación. 5 cosas como nosotros podemos aprovechar mejor el manejo de la Biblia, ¿sí? Y el primero es oír, número 1. Número 2, leer. Lee tu palabra, no solamente la oigas, porque lo que nosotros escuchamos a veces se nos olvida, también léelo. Luego estudia la palabra, porque leer es una cosa, estudiarla es otra. Y número 4, memoriza la palabra. Tienes que aprenderte la palabra, tienes que guardarla en tu corazón. Número 5, también tienes que meditar en ella, pensar en ella, meterte en ella y por último aplicar la palabra. Entonces vamos a ver rapidito de
de una manera rápida, si es posible, estas 5 cosas o 6 cosas que nos ayudan a desarrollar un mejor manejo de nuestra Biblia, de la palabra de Dios. Número 1, oír la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú no vas a desarrollar tu fe si no oyes la palabra. La palabra tiene que ser oída. El problema es que muchas veces está comprobado que lo que oímos se nos olvida. La mayor parte, el 95% dicen, se nos olvidan ya 3 días, ya no nos acordamos ni de qué habla el pastor. Es más, el pastor mismo ni se acuerda de lo que predicó el domingo para el miércoles muchas veces. Entonces, no solamente es oír, sino, número 1, oír. Claro que es importante, tienes que oír, porque el oír activa la fe. Activa la fe. Por eso es importante venir a las reuniones de la iglesia, a los cultos, a los servicios, para que oigas el mensaje de Dios que tiene para ti. Pero luego tú también tienes que leerlo. Número 2, leer la palabra de Dios. La lectura de la Biblia es algo tan importante para nosotros, porque lo que nosotros oímos luego ahora nos entra no solamente por el oído, sino por los ojos también. Así que, hermanos, no seamos negligentes ni perezosos. Aprendamos a leer la palabra de Dios. Mira, si tú lees la Biblia 15 minutos cada día, terminarás la Biblia, leyendo la Biblia en un año. Léela de vez en cuando en voz alta también para que te escuches y aliméntate de esas palabras que están allí. Subraya, marca la palabra de Dios con un resaltador, las cosas que te llaman la atención, para después ir a estudiar la palabra de Dios, aquello que te llamó la atención. Pero lo primero es leerla, ¿no? Y ahora sí vamos al 3, precisamente esto nos lleva al número 3. Dijimos oír, ¿sí? Leer, estudiar. Número 3, estudiar la palabra de Dios. Y aquí hay un versículo muy interesante en Hechos 17:11, lo voy a leer, hablando de los hermanos de la iglesia de Berea. Los bereanos también se les llama. Estos, los de Berea, eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Qué importante es que tú estudies la palabra de Dios por ti mismo. Dios no quiere que tú solamente recibas lo que otro te dice por oído o por video. Hoy en día es está muy de moda el meterse al YouTube, al Instagram, al Facebook y encontrar allí prédicas, encontrar enseñanzas, videitos por allí que te enseñan de la palabra, y eso está bien, pero muchas veces tú te quedas con lo que te dijeron, pero tú no aprendes a estudiar, hermano. Tú tienes que leer la Biblia, tienes que leer lo que Dios dice, porque una cosa es oír, otra cosa es leer nada más y otra cosa es estudiar. Estudia, examina la palabra del Señor. El Espíritu Santo te va a ayudar a interpretar lo que Él quiere darte de la palabra. No te conformes con lo que tú oyes de los demás. Estúdiala y deja que el Espíritu Santo sea tu maestro, que Él sea el que te enseñe a ti. No, dice la palabra de Dios, en Ezequiel dice que ninguno enseñará a otro. Ninguno enseñará a otro. Entonces, el Espíritu de Dios que nos ha dado nos da la capacidad de interpretar la palabra de Dios y de aplicar la palabra. Claro que tenemos que, a veces cuando no entendemos algo, que preguntar quizá al pastor, a un maestro, a un hermano. Pero tú tienes primeramente que orar al Señor y decirle: Señor, tomo mi Biblia y la voy a estudiar porque yo quiero aprender la palabra de Dios. Amén. Número 4, memorice la palabra de Dios. Qué importante es que memorices versículos de la Biblia, que memorices porciones de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay veces que tú no traes tu Biblia contigo. Hay veces que vas a estar sin la herramienta, la palabra de Dios allí, y necesitas
recordar lo que dice Dios, amén. Va a haber momentos quizá cuando vas a tener que tomar una decisión sabia y no vas a decir, espérate, déjame ir a ver la Biblia. No, si ya la traes ahí memorizada, entonces ella te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Cuando venga la tentación también no vas a decir, ok, espérate tentación, voy a sacar mi Biblia. Cuando está la tentación ni de la Biblia te acuerdas, entonces, pero si la tienes en la mente, el Espíritu Santo te la va a recordar, te va a fortalecer, te va a confortar, y sobre todo cuando tú le estás hablando a alguien de Cristo, te va a ayudar a compartir la palabra, porque te vas a acordar de lo que dice la Biblia. Y aquí nos recomienda a nosotros que seamos, dice Primera de Pedro 3:15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Óigalo bien, siempre preparados, no descuidados, no sin preparación, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Entonces tenemos que estar preparados, y la preparación incluye el memorizar lo que hemos leído o lo que hemos estudiado en la palabra de Dios. Amén. Tenemos que aprender nosotros realmente a tomar en serio estos consejos de la palabra de Dios. A ver dónde estamos. Estamos acá. Página 55. ¿Cuándo se debe memorizar un versículo? Pues cuando no estás en el trabajo quizá con toda la música, cuando no estás atendiendo a tus clientes, cuando estás en un tiempo de quietud, cuando estás quizá en tu cama antes de dormir. Repasa. Una de las cosas muy importantes es que escribas el versículo en una tarjetita y la guardes ahí en tu billetera o en tu bolsillo y donde quiera. Cada vez que tengas un tiempecito de quietud, sácala y repasa ese versículo y tú vas a ver que te lo vas a aprender. Tres claves importantes para memorizar un versículo. El número 1 es repasar, número 2 es repasar y número 3 es repasar. O sea que es la misma clave, hay que repasar. Todo lo que se repite al fin se aprende, se memoriza. Amén. Entonces yo creo que tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Se nos recomienda aquí memorizar Gálatas 2:20 esta semana, y la próxima semana ahí en tu grupo, en tu casa de crecimiento, la tarea es que tú digas, aquí está Gálatas 2:20, y lo puedas compartir con los demás. Amén. Entonces eso es en cuanto a memorizar. La página 56 nos da varios versículos que podemos, como ejemplo, no hay muchos versículos en la Biblia, pero varios ejemplos de versículos muy importantes en la palabra que nos van a ayudar a nosotros a memorizar, que nos van que haremos bien, en memorizarlos nosotros, porque nos van a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Y por último, el número 5. Acuérdense que estamos viendo formas de cómo manejar y cómo trabajar mejor con la palabra de Dios. El número 5 es meditar en la palabra de Dios. Este es el dedito gordo acá, ¿no? El último, ya, meditar en la palabra de Dios. Dijimos que es oír, leer, estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios. Eso es muy importante. Salmo 1, 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué importante es meditar en la palabra. Dice que cuando tú meditas en ella, entonces vas a ser como un árbol que está junto al agua. ¿Por qué? Porque ahí la tienes, el alimento, el agua espiritual, ahí lo tienes. La meditación es un pensamiento enfocado. Es que no me voy a distraer en nada, sino voy a enfocarme en aquella palabra, en aquel versículo que yo he recibido. Meditar no es vaciar tu mente y quedarte así. No, es claro, dejar de pensar en lo demás, pero enfocarte en lo que dice la palabra de Dios. Y aquí nos da ciertas pautas, ciertas maneras para meditar en la palabra de Dios. Número 1, visualízalo. O sea, si es algo que
que tú has leído, por ejemplo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Visualiza a un pastor cuidando, ¿no?, sus ovejas. Pronúncialo también. O sea, dilo con tus labios, en voz alta, porque lo que se oye y lo que se lee, lo que se ve, estás usando todos tus sentidos, ¿no? Entonces, todo eso te ayuda mejor a meditar en la palabra de Dios. Parafraséalo también. O sea, desarróllalo. Cada palabra trata de entender el significado y dila de una manera más amplia como tú lo entiendes, y luego personalízalo. O sea, por ejemplo, si dices, si estás en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para meditar en eso tú puedes decir, yo habito bajo la sombra del Altísimo y yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Si eso es personalizarlo, haz tuyo, convierte el versículo en algo personal, algo tuyo. Y luego también se nos recomienda a nosotros que oremos ese versículo. Ora la palabra de Dios. Sabes que si tú oras la palabra de Dios, nunca vas a equivocarte porque estás orando conforme a la palabra. Estás orando conforme al propósito de Dios. Entonces, si tú oras la palabra de Dios, eso llega a la presencia de Dios, ¿no? Señor, ayúdame, Padre, a habitar a tu abrigo. Quiero morar bajo la sombra tuya. Quiero que tú me cubras. Y si tú practicas todo eso, eso te va a ayudar a ser una persona que medita en la palabra. Y como dice el Salmo 1, versículos 1 en adelante, dice que serás como un árbol plantado que das tu fruto a su tiempo y su hoja no va a caer. Todo lo que tú hagas va a prosperar. Y la última parte, que es el número 6, que está aquí en la palma de la mano, porque es el centro. O sea, ¿de qué me sirve oír? ¿De qué me sirve leer? ¿De qué me sirve estudiar? ¿De qué me sirve memorizar? ¿De qué me sirve meditar si no lo practico? Si no hago nada. Entonces, todos estos dedos apuntan hacia el centro. Todos estos dedos terminan en una sola cosa. Dios quiere que tú apliques la palabra. El propósito de todo esto final es que apliques la palabra de Dios. Cuando tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, entonces va a haber un cambio de vida verdadero. Esta ha sido la clase del día de hoy. El Señor me los bendiga a todos. No se olviden orar unos por otros y los espero en la próxima lección.